Buenas tardes, somos en la Universidad Politécnica Salesiana. Hoy les vamos a exponer un tema sobre lo que son osciladores y osciladores de relajación. Nuestro grupo está conformado por Luciano Cabrera, Erika González, Juan Nieves, Yulis Ordóñez, mi persona y Alexandra Tenechañar. Les vamos a hablar acerca de lo que son los osciladores, o conceptos básicos y lo que es el oscilador de relajación. Como primer concepto básico tenemos lo que es la realimentación. La realimentación nos dice que consiste en tomar la información de la señal que procede del circuito electrónico. Esto quiere decir que la señal que tengamos a la salida, como aquí le vemos, podremos reingresar a la entrada. La realimentación positiva consiste en tomar la información de la señal reglamentada de la señal de entrada y de introducirla, como les dije, en el amplificador, pero como su nombre lo dice, va a estar sumada. Y nos daría, como lo vemos aquí en la gráfica, al inicio tendremos nuestra señal de entrada, la señal de entrada prima y la señal de salida. Lo que nos va a dar el resultado de la señal de entrada, o sea, la que está siendo realimentada, sería la señal de entrada más la señal que está siendo realimentada, que sería un X sub E. La alimentación positiva consiste en que nos devuelve una parte de la señal de salida sin desfasamiento net, lo que refuerza que la señal de salida, esto es lo que refuerza a la señal de salida. Estos osciladores son determinados que tienen que cumplir una trayectoria cerrada, o es conocida como un lazo cerrado, para que esta pueda ser una realimentación positiva. Condiciones para que ocurra la oscilación con la alimentación. Como se muestra en la figura, aquí hay dos condiciones. Que la primera sería el desplazamiento alrededor del lazo de la alimentación, que debe ser efectivamente aproximado a 0 grados. La segunda condición sería la ganancia de voltaje de ACL alrededor del lazo de la alimentación cerrado, que sería debe ser igual a la unidad. Y condiciones de inicio para que se dé la realimentación sería que cuando se vaya a iniciar, por primera vez se encienda el voltaje de alimentación de CD, y la condición de ganancia unitaria debe ser satisfecha para que la oscilación se mantenga, y la ganancia debe ser entonces estar más o menos entre 1, y de modo que la salida permanezca a nivel deseado y la oscilación se mantenga. Básicamente me ha tocado exponer el tema de la operación básica de un oscilador. Entonces, un oscilador es parte de un principio básico de un circuito de realimentación positiva. Entonces, ¿qué es lo que hace un oscilador? Lo que hace es convertir una señal periódica en base de una señal continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un convertidor. Es un convertidor de una señal continua a una señal alterna, de este modo. Nosotros ingresamos una señal continua, BI, la señal de ingreso, y lo que hace nuestro oscilador es generar una señal alterna de salida llamada BO. Una de las aplicaciones más importantes de los osciladores, como podemos ver, aquí tenemos un oscilador de onda cuadrada. Entonces esto se les utiliza para generar señales de sincronización que van a ser utilizadas en computadoras o también en sistemas electrónicos avanzados. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la ganancia del circuito de realimentación, que está representado por AR, es igual a la ganancia de todo el circuito sobre 1 más la ganancia de lazo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita, para que se cumpla el circuito de realimentación, vamos a considerar que la ganancia de lazo sea igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos imponemos esta condición? Cuando nosotros tenemos esta condición, entonces nosotros sabemos que esto va a dar igual a esto. Pero como AB es igual a menos 1, tenemos que entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a tener una ganancia que va a ser igual a infinito. ¿Ya? Como única consideración que se debe tener en los osciladores es que el voltaje de entrada BI debería ser un voltaje que dure un tiempo determinado, que se haya calculado. Es decir, que nosotros el voltaje de entrada BI debería tener un corto tiempo.
para de este modo lograr que el oscilador tenga una señal que se establezca. Entonces, ¿qué pasaría si el voltaje VI se mantiene por un largo tiempo? La respuesta del oscilador va a ser de la siguiente manera. Como pudimos ver en la ecuación anterior que mencioné, la ganancia tendía al infinito. Entonces, cuando el voltaje VI se mantiene, entonces nosotros vamos a tener una ganancia infinita. Es decir, que el circuito no se va a estabilizar. Entonces, es debido a ello que el voltaje VI se le manda solo por un determinado tiempo. Y el circuito de realimentación se encarga de estabilizar el voltaje de salida VO. Entonces, ese sería todo el funcionamiento del oscilador. El modelo del oscilador. El modelo del oscilador trata de cómo modelar este tipo de circuitos. El oscilador consta de una etapa de amplificador y una etapa de realimentación. El circuito de amplificación de señal, este bloque está formado normalmente por componentes electrónicos activos, como son los amplificadores operacionales y los transistores. Y el circuito de realimentación está formado normalmente por elementos pasivos, como las bobinas, resistores, condensadores o cristales. El funcionamiento de un oscilador. Se estudiará el funcionamiento del oscilador desde que se introduce la señal de entrada hasta que se obtiene la respuesta del circuito en forma de onda. Para esto consideraremos que las ganancias que caracterizan cada uno de los bloques, tanto el amplificador como el de realimentación, son A y beta respectivamente. En t igual a 0 introducimos una señal de entrada continua denominada VI. Podemos generar una señal de salida indefinida únicamente a partir de una señal de duración limitada en tiempo en la entrada. Es decir, podemos elegir la fuente de señal VI y el circuito continúa proporcionando señal de salida. ¿De dónde sale la energía necesaria para proporcionar la señal de salida si ya no tenemos la señal de entrada? Esto sucede porque sale de los elementos activos de la etapa amplificadora, o sea, los amplificadores y los transistores. El ángulo de desfase entre las señales de entrada y salida en el bloque de realimentación debe ser 0. Es decir, la parte imaginaria de la expresión A por beta debe ser igual a 0. Esto es equivalente a decir que las señales de entrada y de salida de la red de realimentación deben estar en fase. Ahora, ¿qué sucede si esta condición no se cumple? Cada vez que la señal de salida vuelva a la entrada, la estaremos multiplicando por un factor menor a 1. Mientras más tiempo pase la señal de salida, se va desvaneciendo. Esto sucede porque estamos trabajando con sistemas dinámicos que proporcionan una respuesta transitoria seguida de la respuesta en régimen permanente. Es decir, como vemos aquí en la gráfica, donde A por beta es menor a 1. Si tenemos una señal de salida sinusoidal y cambiamos la ganancia de lazo AB para menor a 1, esto significa que cada vez que la señal de salida de entrada estaremos multiplicando por un factor menor a 1. Mientras más tiempo pase la señal de salida, esta se va desvaneciendo, como podemos observar aquí en la gráfica. Ahora, ¿qué pasa si A por beta no es menor a 1, sino mayor a 1? Si tenemos esto, entonces la señal, el factor ideal sería que A por beta sea igual a 1, para que la entrada y la salida den iguales, es decir, que se mantengan en fase, como se ve en la gráfica. Ahora, en la práctica esto es muy difícil de hacer. El producto A por B, para que el producto A por B sea igual a 1. Lo más recomendable es que A por B sea ligeramente superior a 1. Esto nos asegura que la señal de salida se generará inicialmente y que no se irá desvaneciendo con el tiempo. Para que no crezca indefinidamente, se puede colocar circuitos limitadores. Un oscilador de relajación utiliza un circuito de temporización RC para generar una forma de onda cuadrada o senoidal.
Típicamente un oscilador de relajación utiliza un disparador de Smith u otro dispositivo que cambia de estado para cargar y descargar alternamente un capacitor mediante un resistor. Tenemos dos tipos de osciladores. El primer tipo que vamos a ver es un oscilador de onda triangular. Una implementación práctica de un oscilador de onda triangular utiliza un comparador basado en un amplificador operacional con histéresis para realizar la conmutación de diferentes funciones, como muestra la figura de la operación que se describe a continuación. A continuación tenemos una primera etapa, un comparador, la segunda etapa, un integrador que está conformado de resistencia y condensador. El segundo tipo es un oscilador controlado por voltaje de diente de sierra. Un oscilador de relajación cuya frecuencia puede ser cambiada por un voltaje de control en DC variable. Los VCO pueden ser senoidales o no senoidales. Una forma de construir un VCO de diente de sierra es con un integrador basado en un amplificador operacional, como se muestra en la figura. Tenemos una resistencia y un condensador. Ejercicio número 1. Determine el valor de la resistencia RF necesario para que el circuito que se presenta a continuación opere como oscilador, y también determine la frecuencia de oscilación, donde el condensador es de 0.01 microfarads para los tres casos y todas las tres resistencias son las mismas, con una ganancia de 30. Se sabe que RF sobre cualquiera de las resistencias mencionadas anteriormente en el esquema es igual a la ganancia, que es de 30. Si despejamos RF de esa ecuación, nos da una resistencia de 246 kiloohmios, y mediante la fórmula de la frecuencia de la oscilación nos dice que es 1 sobre 2pi raíz de 6 por la resistencia y por el condensador, el cual, al reemplazar los valores de cada uno de las resistencias y los condensadores, tenemos nuestra frecuencia de oscilación, que es de 7.92 kHz. Ya, la siguiente imagen presenta la simulación a la que opera el circuito operacional con la frecuencia de oscilación de 7.93 kHz. El ejercicio 2 nos pide que diseñemos un oscilador para que genere una senoide de 6.5 kHz con la alimentación de más o menos 15 voltios en el operacional, donde los condensadores son de 10 microfaradios y las resistencias R3 y R4. Hacemos una aproximación para tener solamente una sola R, ya que las dos van a tener el mismo valor. La ganancia total del circuito es de 3 y la resistencia R1 es de 10K. Para dar solución a este ejercicio, sabemos que, y como en el ejercicio anterior vimos, que la fórmula de la frecuencia es 1 sobre 2pi R y por el condensador, donde ahora en este problema nos dan de dato la frecuencia de oscilación, que es de 6.5 kHz. Al momento de reemplazarlo en la ecuación, despejamos la resistencia R, que va a ser R3 y R4, nos da un valor de 2.44 kHz. Aproximamos a un valor comercial que es de 2.2 kiloohmios. Ahora hallamos la resistencia RF, la cual es la resistencia a la que está puenteada al operacional, en donde nos dice que la fórmula es que la ganancia va a ser igual a R1 más RF sobre RF, de donde se sabe que la ganancia es de 3 y R1 es de 10 kiloohmios. Entonces despejamos de la ecuación RF, que nos da un valor de 5K, aproximándole a una resistencia comercial de 4. Bien, ahora vamos a presentar la simulación del circuito anterior, en donde se observa que para que se produzca la oscilación debemos mantener conectada el voltaje de ingreso para que la oscilación vaya produciéndose ampliamente. Entonces se puede decir que en este tipo de circuitos, si el voltaje de ingreso lo mantenemos siempre conectado, vamos a tener una oscilación demasiadamente amplia. Para evitar esto y tener una oscilación constante, lo que se hace es conectar el voltaje de ingreso durante un pequeño tiempo, no más de unos 3 segundos, y luego desconectar, ya que la alimentación del oscilador va a encargarse de que genere la oscilación constante en un solo ancho de banda de amplitud. Eso sería todo. Gracias.